Cada noche en la intimidad de nuestras conversaciones descubrimos que sanar va más allá de la medicina. Es entender, sentir y conectar. Te damos la bienvenida a Prototipo de una mejor vida. Un espacio donde exploramos las raíces de la salud desde la ciencia, el alma y la vida misma. Aquí juntos encontramos caminos para sanar desde adentro. La creatividad no es un talento de pocos. Es una función de la mente cuando está segura, tranquila y es capaz de expresarse. Bueno, hoy estamos aquí en un episodio nuevo de nuestro podcast y tenemos a un invitado súper especial, Tomás Quintero. Él es psicólogo, es psicoanalista y hoy vamos a tocar un tema que es la creatividad, y no solamente desde la parte muy física o que creemos que es para ciertas personas, sino como de nuestro día a día. Bienvenido, Tom. Muchas gracias. Bienvenido. Por cierto, me parece muy contundente esa manera de comenzar, ¿no? Esa frase como demoledora, es como uno queda paralizado. Pero me dejaste pensando. Porque me voy a atrever a desafiar un poco la premisa inicial. Yo creo que incluso cuando uno no se siente seguro, es creativo, pero para lo maluco. Entonces uno empieza a desarrollar escenarios espantosos adentro de la cabeza. Porque uno no puede parar de crear. Uno siempre está creando. Y cuando tú tienes mucho miedo, estás creando fantasías absurdas adentro de tu cabeza que dicen que va a pasar lo peor, ¿no? Y quizá en el campo de la realidad te paraliza, pero aquí adentro siempre estás creando. Es una cosa que no podemos eludir. Es un principio que está siempre en ejecución. Eso es lo bonito de la creatividad. O la usas a tu favor o la usas en contra, pero no puedes no usarla. Sí, eso lo leí, eso justo que estás diciendo lo leí hace poquito en un libro que decía que la creatividad puede ser o puede traer como lo mejor para el mundo o puede traer lo más perverso. Y de hecho, muchas partes de nuestra historia han ocurrido por personas que han conectado profundamente con esa creatividad desde un punto no tan beneficioso, pero finalmente ha sido creatividad. Entonces, ¿para ti qué es crear? Mira, para mí es primero una expresión muy natural, como dije, inevitable. Desde que, nuestro contenido genético comienza a expresarse y ya esa expresión es un acto creativo, ¿no? Como nosotros empezamos a tomar forma como seres primero, ya eso es un acto creativo y que no puede evitar empezar a transformar el campo de la realidad. Ese pasaje de algo interior que está empujando a modificar la realidad, eso sencillo es la creatividad. No creo que se trate de algo sofisticado o para lo que se requiere algún talento en específico. Me gusta verlo en términos como muy ineludibles. Muy simple. Y muy simples, ¿no? Muy humanos. Todos tenemos esa cosa dentro. Siempre está allí agitando en alguna dirección o en otra. ¿Qué pasa? Que cuando aprendemos a divertirnos con esta cosa, cuando la reconocemos, cuando le damos espacio, como dice Álvaro, cuando nos sentimos seguros, puede ser el lugar de luminosidad, puede ser ese espacio a través del cual salen cosas desde adentro, desde el interior de cualquier sujeto que nos hagan sentir que esta conexión con la vida es cada vez más profunda. Te hacen sentir la vida. ¿Tú crees que hay cosas que nos evitan sentir o conectar con esa creatividad? Porque tú dices que, pues, o decimos que es algo que siempre está sucediendo, pero algunas veces hay personas o nosotros mismos nos hemos sentido como en un proceso de estancamiento. ¿Qué crees que sean como esas barreras que no dejan ver o conectar? Hay de muchos tipos. Y yo he experimentado un montón también. Pero incluso la creación de una barrera es un acto creativo. Cuando tú visualizas un muro en tu vida, tú estás creando enemigos. Muy probablemente no existen. Probablemente son ogros que tú te has inventado. Entonces digo, siempre estás haciéndolo. Es muy común quizá suponer en la mirada de los otros que hay algo que te va a coartar para crear. Por ejemplo, algo con lo que uno se topa constantemente. Personas que dicen, dejé de crear porque los demás van a pensar que, porque los demás van a decir, porque la opinión que le supongo al otro. Me parece que eso es muy común. Por otro lado, es como esta noción de insuficiencia, de que yo no tengo lo que se requiere para crear tal cosa, también es paralizante. Podría decir que estas dos categorías son como con las que más frecuentemente me topo, no solo en la consulta, sino como en estos espacios que desarrollo para potenciar la creatividad. Yo creo que hace poco estábamos en un taller de escritura y había un chico muy talentoso y decía que no podía escribir. No podía.
tenía un bloqueo que había durado años después de que había escrito durante mucho tiempo. Y una de las cosas a las que le invitamos fue que le escribiese a la hoja en blanco. Que no escribiese nada interesante. Solo acerca del bloqueo. Describe el bloqueo. Habla de tu bloqueo. Pon en palabras ese bloqueo. ¿Cómo es la hoja en blanco? ¿A qué sabe? ¿Qué te mueve la hoja en blanco? Cuando alguien hace consciente que ha sido un acto creativo inventarse también su obstáculo, yo creo que tiene una oportunidad como de repensar la cosa desde un lugar distinto, como darle la vuelta. Todas estas pendejadas de las que hablo, que si soy insuficiente, que si la mirada del otro. Ok, escribamos acerca de eso. Hagamos algo creativo con eso, que nos permita mirarlo desde un lugar distinto. Yo siento que eso que estás diciendo también tiene mucho que ver como con el estar presente como en ese acto creativo y dejar como esas barreras que muchas veces se enfocan en un resultado. Por ejemplo, el qué van a pensar de mí es el resultado que yo voy a implicar para las otras personas, o el no voy a ser suficiente para llegar a ese lugar también es un resultado. Y que de pronto cuando soltamos ese resultado y nos enfocamos en crear desde eso que tenemos, que en este momento puede ser ese miedo, esa insuficiencia, esa idea, pues podemos conectar más con esa creatividad. Sí, yo creo que la búsqueda del resultado, curiosamente, suele ser el mayor impedimento, es la paradoja. Yo creo que los niños son muy buenos en el acto creativo porque saben jugar, porque se saben divertir en el proceso, porque no están buscando que pase algo al final. Eso es lo que permite que un niño aparezca con genialidades constantemente. ¿Y qué hacemos los adultos? Bueno, los vamos mutilando en el camino y les vamos enseñando que todo tiene que tener un fin, que la vida tiene un sentido y todas estas cosas. Y que son un montón de patrañas que hacen que los niños vayan perdiendo capacidades de jugar, de experimentar, sin ninguna claridad, como enfrentándose de verdad a la incertidumbre. Yo creo que la creatividad que admite eso dentro de la fórmula está encaminada a toparse con cosas que no pudo calcular. Y eso es lo maravilloso. Si tomamos distancia de las fórmulas, de lo preestablecido, de que hay que producir una obra que tenga estas características, terminamos haciendo cosas mucho mejores. Eso, tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que eso le pasa mucho a los escritores cuando se bloquean, cuando no son capaces de escribir, cuando hicieron una obra maestra y un bestseller y después van a hacer un segundo libro? ¿Qué les pasará? ¿Qué te ocurre? ¿Qué les pasa por la cabeza? Pues yo creo que... ¿Y tú que también eres escritor? Sí, se le puede quitar la mirada a la pelota, ¿no? Un instante. La pelota es el acto creativo. La pelota es disfrutar. La pelota es pasarlo bien. Tú le quitas la mirada y la pones en otro lado. En el resultado. En el resultado, en la mirada del otro, en no sé quién. Y eso afecta el trabajo, claramente. Cuando alguien tiene un éxito, si se deja seducir por el éxito y deja de poner la mirada en la pelota, sino que la pone en el sostenimiento de aquella cosa exitosa, claramente eso va a afectar. Yo creo que los grandes de la historia han sido personas a quienes les ha importado muy poco lo que los demás opinen. Y se han enfocado mucho en jugar una y otra vez, con las palabras, con las imágenes, con las historias, con lo que hagan. Están muy determinados a encontrarse en ese proceso creativo una y otra vez. Esto no quiere decir que le vamos a dar la espalda a una audiencia, a un público. Creo que no hay que pendular hacia ese extremo. Pero sí entender que vamos a conectar con algunas personas y no todas. Que quizá vamos a lograr algunas miradas de aprobación y algunas sonrisas, que eso no está mal, en algún segmento, pero no en todo el mundo. Y que lo ineludible es que primero lo creemos con nosotros mismos. Si un autor no se sienta a conseguir, por poner un ejemplo, la novela que a sí mismo le desafíe, la novela que le mueva cosas adentro, la novela que le obligue a moverse de los lugares seguros, pues lo que pueda hacer afuera no es tan relevante. Eso tiene mucho sentido cuando me pongo a pensar en pintores famosos que murieron sin un centavo. Y es por lo que tú dices. O sea, a ellos finalmente no les importaba sino su obra. Y era como mirarse a sí mismos y hacer lo que ellos sentían y expresaban y creaban. Y al final, si se mercadeaba o no se mercadeaba, yo creo que a ellos no les importaba. No les importaba. Insisto, y eso es un extremo. Hay muchos puntos medios, donde hay gente que le ha ido muy bien y ha ganado mucho dinero y ha ganado prestigio,
pero que siempre puso la mirada en la pelota. Yo quiero que haga, pues como que hablemos un poquito acá de esa diferencia, porque uno puede crear basado en una idea externa, ¿cierto? Como quitando la mirada de la pelota, pero igual puedes estar creando en ese punto. O puedes crear desde la mirada en la pelota, que aquí vemos que es como ese disfrutar esa conexión con mi esencia. ¿Qué diferencias pueden haber en ambos actos, que ambos son actos creativos? Y si hay uno mejor que el otro, o si finalmente es... Lo que pasa es que para mí el término mejor, yo creo que mejor lo ponemos a un lado. Porque nos pueden trampar en una discusión de unas subjetividades que creo que no nos ayudan. Pero sí hay unas claras diferencias. Yo creo que quien está creando siempre para el otro, sin esa conexión profunda de la que hablabas, suele quedarse sin gasolina a mitad de camino. Importante. Suele perder un poco del brillo en la mirada. Suele, al desconectarse de su deseo, que es una cosa importante, que creo que está de fondo para todo creador, que cuando tú dices, alguien está en bancarrota y no sé qué, y re complicado, pero sigue escribiendo, pero sigue adelante, ¿qué tiene que lo empuja? Es que esta persona tiene una profunda conexión con ese deseo. Eso es gasolina para toda la vida. Pero quien está haciéndolo desde el cumplir, desde el deber ser, desde solo, por ejemplo, agradar la mirada de la familia, porque, no sé, vive una familia de creativos y trata de imitar a la familia, se va a quedar a mitad de camino. Se va a empezar a marchitar. Los reconoce, se van secando, se van como perdiendo ahí a mitad de camino. Porque esa esencia o ese conectar con uno es infinito. Sí, y además creo que hay algo muy, muy lindo. Nosotros tenemos un tiempo relativamente, no sé, estrecho, esto que se llama vida. Qué cosa tan hermosa poder utilizar el acto creador como una especie de testimonio de que aquí estuve. Y no es un testimonio para la posteridad. Es un testimonio con el que tú puedes confrontarte todos los días. Vas y trabajaste, hiciste una pieza de barro y probablemente no es lo tuyo. Pero te topas con esa pieza de barro 6 años después y es como si tú miraras que tú estuviste aquí. Porque has transformado en algo la realidad y la coges con las manos y sientes una cosa poderosa. Eso me parece muy lindo y hay que explorarlo de todas las maneras posibles. Si usted puede pintar, si usted puede escribir, si cree que no puede hacerlo, más aún. Si puede tomar fotografías, lo que quiera que represente un acto creativo, hágalo. Y incluso dentro de su oficio, ustedes están haciendo un acto creativo, que quizá no es estrictamente la definición de alguien que está dentro de la medicina, pero es que esto amplía la definición, la vuelve mucho más linda. Este es su acto creativo, hay que celebrarlo. Cuando en un par de años vuelvan y vean estos episodios y se conmuevan viéndolos, dirán, yo estuve vivo. Este es mi testimonio, no para el mundo, para mí. Claro. Entonces ahí lo que tú puedes, con eso podemos definir como qué es arte, hablándolo de la vida, que es ese acto de crear, es eso que nos dice que estamos vivos. Yo separo las dos cosas, el acto de crear y arte. Para mí, el acto creativo es un poco más amplio, porque el acto creativo puede implicar algo que no me comprometa tanto en la intimidad, que no elabore un discurso, que no invite, por ejemplo, a una reflexión. El acto creativo puede ser un poco más amplio, pero el arte sí, el arte siempre. El arte nos agarra por dentro y nos remueve las tripas, ¿no? El arte nos dice, usted vino aquí a sentir. Y además elabora, como dije, un discurso. Hay algo detrás de esa obra que está intentando agitar a los espíritus que la puedan presenciar. Quizá el acto creador, no sé, alguien puede llegar acá y este bello jardín y puede crear algo lindo con las plantas y acomodarlas de una manera muy bella, pero no necesariamente allí haya arte para mí. Okay. Y se pueden utilizar las mismas plantas y el mismo señor con las mismas tijeras y hacer un discurso con esas plantas y comunicar ideas mucho más profundas. Y para mí ya sería arte. Ya sería arte. O sea que el acto creativo precede al arte, pero es algo más simple. Sí, y más amplio. Puede incluir muchas otras cosas que no sean artes y que son maravillosas. Alguien crea constantemente artesanías
Y me parece que tienen un valor, son un acto creativo, pero yo no la llamo arte. Vale. ¿Crees que qué tan importante crees que es como reconocer esa creatividad que es innata en nosotros para tener una vida más liviana? ¿Crees que es importante, que no es importante, que nos puede ayudar en algo? Solo creo que es absolutamente importante. Yo creo que el acto de, podemos llamarle sanar, trascender heridas, no sé, el término que esté de moda por estos días, es un acto creativo. Yo no he presenciado nunca en consulta a alguien que logre derrocar sus síntomas, modificar su estructura, si no lo hace desde la creatividad. Y es que el proceso terapéutico es eso, es plantarse frente a mis traumas, mis heridas, mi historia, y decir, ¿sabes qué? Yo no la quiero ver igual. ¿Sabes qué? Yo quiero moverme. ¿Qué tal si lo viésemos desde otro lugar? ¿Qué tal si hiciésemos algo distinto con lo que ya pasó? Todo eso es creativo. O tú le invitas a alguien a decirle, mira, este es el personaje que has vivido hasta ahora. Está hiperlimitado, hace esto una y otra vez, estos son tus síntomas. Ajá, ¿y ahora qué vas a hacer? Y lo que viene nunca es una respuesta que está escrita, sobre todo desde el psicoanálisis. Desde el psicoanálisis, a diferencia de otras corrientes, nosotros no le decimos al otro cómo hay que vivir la vida. Le decimos, lienzo en blanco, te regalo un silencio. Y empezamos ahí en ese acto creativo y a veces uno le muestra unos puntos ciegos y le ilumina por allá una esquinita. Y entonces alguien dice, es como si lo viera juntando legos. Ah, esto también podría hacerse así, yo podría verlo de esta manera. Quizá lo voy a intentar así esta semana. Bien, un acto creativo. Eso me parece muy bonito porque si lo aplicamos a la medicina integrativa, pues o a la medicina que hacemos nosotros, muchas veces desde la medicina convencional estamos tratando de anular esa creatividad en el paciente. Y eso es muy triste, porque muchas veces el paciente llega donde el médico esperando que el médico le diga qué hacer. Y realmente los médicos lo que hacemos es que acompañamos procesos y, como tú dices, pintamos ese lienzo en blanco. Puede que yo le dé un pincel, pero puede que él tenga otros muchos y empezamos a, juntos, más que todo el paciente, a crear y a pintar ese lienzo nuevo que quiere mejorar en su calidad de vida. Es como cuando mis pacientes llegan a consulta, yo les digo como, bueno, aquí lo que vamos a hacer es empezar a observar cuáles son todas las herramientas que tenemos en tu vida que nos van a ayudar a mejorar lo que quieras, mejorar en tu calidad de vida. Y creo que eso es un acto creativo, diferente a cuando llegamos a decirle, bueno, mira, tienes que hacer esto, y si no, no vas a mejorar. Ahí estamos anulando la creatividad. Pasa mucho cuando algunas de las personas que asisten a mi consulta van por temas de nutrición, algunos especialistas, y les dicen lo que tienen que comer. Es una manera muy ruda de anular la creatividad, cuando podemos sentarnos y explorar. Y a vos qué te gusta y qué te da felicidad, y contame cómo es la relación del alimento con tu familia, porque de repente en su familia hacen frijoles y los frijoles significan algo que no significan para otro del extranjero. Y esos frijoles tienen que hacer parte de la dieta. No importa lo que diga el médico, no me interesa. Aquí hay un componente emocional importante en esos frijoles que no puede medir el estudio multicéntrico por allá. Sí, Total. que fue publicado en la revista Nature y que no, ese no lo midió, porque que hay algo muy importante. Yo creo que, fíjate, estamos tocando otro tema que es la singularidad. Yo creo que la creatividad también es un acto que revela esa singularidad. Sí. Nos permite sacar las cosas únicas que tiene cada ser humano y ponerlas al frente en lo que haga, ¿no? Bien sea que sea francamente un artista o, no sé, hasta un contador público, que uno tendría que pensar como, bueno, pero ¿qué acto creativo puede hacer un contador público? La manera de acometer la cotidianidad puede ser creativa. La manera en la que yo me siento en mi computadora a trabajar puede ser creativo, ¿no? Desde el mismo hecho de en qué silla me siento, cómo respiro, todo eso puede ser un acto creativo. La postura, todo. Y eso dice y refleja algo de la misma interioridad de la persona. Ahorita tocaste esta parte, pero quiero que ahondemos un poquito más en esa relación de la creatividad y el deseo. Bueno, empezaré por hacer una
pequeña definición de deseo como para entendernos en un mismo terreno. Porque aclaro primero que es muy común entender el deseo como una cosa que está allá afuera, como si fuese un objeto que roba mi mirada. A eso le podemos llamar objeto de deseo. El deseo es una fuerza interior, ¿no? Una energía que motoriza, que empuja, que hace que las cosas pasen, pero que además hace que las cosas pasen y nos sentimos cómodos en nuestra piel, porque estamos como persiguiendo algo que nos roba sonrisas, que nos da mucha alegría, que también nos desafía. Yo creo que el acto creador es una consecuencia de un deseo, ¿no? Que puede ser de expresar, de explorar, de conocerse más a uno mismo, de legar, de tantas cosas. Cuando este deseo está muy encendido, se vuelve más o menos inevitable estar creando. Antes de sentarnos aquí a conversar, les decía, yo creo que cualquier día mío es un día altísimamente creativo. Aunque no salga de mi casa, aunque no haga demasiadas tareas, yo estoy, si tengo una reunión con amigos, planificando el flyer para invitarlos y cómo va a ser la dinámica y no sé qué. Y eso es un acto creativo. Y si yo estoy con mis gatos, juego creativamente con los gatos. Y a veces escribo y entonces estoy en consulta y estoy viendo creativamente cómo esta cosa puede mirarse desde un lugar distinto. Voy y entreno y estoy ahorcándome con unos manes ahí en el suelo haciendo jiu-jitsu, tratando de ser creativo y ver cómo le paso la pierna por encima de la cabeza para que este man no me termine ahorcando a mí. Todo eso es un acto creativo que se desprende de tener el deseo, ese fuego vital muy encendido. Tengo una pregunta aquí importante y es que, listo, vemos que primero hay un deseo y el acto creativo viene como consecuencia. ¿Tú crees que haya algo más en ese intermedio? Porque yo siento que algunas veces, por ejemplo, en situaciones como depresión, depresiones muy profundas en las que las personas literal están ahí inmersas en una emoción y puede que tengan el deseo de estar mejor. O, pues yo he tenido pacientes en la consulta que me dicen es que yo no quiero estar aquí, yo quiero estar en otro lugar, pero no sé cómo salir de ahí, o sea, no sé cómo pasar de ese deseo a ese acto creativo, o no sé si realmente ese sí es el deseo. ¿Qué pasa ahí cuando de pronto se inhibe ese paso? ¿O será que o que no fluye el acto creativo desde el deseo? ¿Eso será puede que el pasar? acto creativo en ese paciente es la negativa? Está creado Pues puede negativamente. querer estar ahí. Mira, ustedes dos así casi que sin tenerlo muy, muy consciente, tocan un dilema histórico para la psiquiatría, para la psicología, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo asumir esto que el paciente está manifestando? Y yo sí creo que hay una responsabilidad en eso, yo sí creo que hay un acto creativo en eso, y yo sí creo que incluso puede haber un goce en eso. Y voy a ir con mis palabras con mucho cuidado, tratando de desmenuzar algunas cosas para que no se malentiendan. Cuando digo goce, me refiero a una satisfacción displacentera. Y puede haber una satisfacción displacentera en el lugar de víctima, puede haber una satisfacción displacentera en el lugar de sufrir allí y quedarme un poco en un lugar en el que ni siquiera puedo recibir ayuda. Eso pasa. Quiero que veamos la depresión como un colapso de la estructura que sostiene el deseo. Cuando esa cosa se va deteriorando al punto en el que no está, los seres van perdiendo, y lo observamos clínicamente, pierden todo, pierden su energía. Se nos quedan dormidos todo el día o no pueden dormir y siguen sin energía. No hay ganas de hacer un carajo, no hay capacidad de sentir satisfacción. Hay una desconexión profunda con esa energía vital. Yo creo que en esos casos no se trata de exigirles más. Probablemente ya como dentro del mundo psíquico hay un montón de exigencias que no pueden ser cumplidas, por ahí no va. Pero yo sí creo que podemos invitarles a pequeños actos creativos. Para no romantizar todo lo que puede hacer uno con la palabra, en casos de depresión, porque no se trata solo de un asunto de palabras, también hay cosas que tenemos que hacer desde la perspectiva del cuerpo, ¿no? Yo a nadie le diría, mira, vamos a reescribir un poco algunos pedazos de tu historia, que puede ser un acto creativo, sin decirle antes de que en la mañana tome un poquito de sol. Por poner un ejemplo. Creo que necesitamos
agitar estas condiciones fisiológicas a veces para conseguir el trocito de energía que necesitamos para poder ir al acto creativo. Algo externo. A veces. Uno podría decir es externo el sol, sí. Pero hay algo también de la disposición de hacerlo, que no es externo. O sentarse a meditar, no tiene nada de externo. O caminar 5 minutos, no tiene nada externo. Esta persona encargándose de su cosa. Creé condiciones que hicieron que en mi vida no hubiese gasolina. A veces hay que comenzar a conseguir gasolina de lugares como estos, ¿no? Una modificación en la alimentación, una pequeña suplementación, a veces medicación psiquiátrica, y eso me da un pequeño respiro para poder hacer el acto creativo que necesito en este momento de mi vida. Siento que específicamente en los casos de depresión, los actos creativos deben ser relativamente pequeños. Pequeñas ganancias. Que no requieran mucho esfuerzo. Claro, eso cambia toda tu vida. No, es muy difícil. Cambiemos este miércoles en la mañana. No sé la tarde ni la noche, pero este miércoles en la mañana lo podemos cambiar. Si hacemos pequeñas modificaciones, de repente nos podemos topar con una tarde distinta, que se sienta un poco más soportable. Y esas pequeñas modificaciones son actos creativos. Sí. O sea que ahí está también la terapia. O sea, la terapia viene del acto creativo. Hay cosas pues que me pones a pensar mucho. Realmente mi consulta, yo soy un médico del dolor y mi consulta ha cambiado muchísimo. Yo era una persona muy estigmatizada, ¿cierto? Tus medicamentos te los tomas y si no te los tomas no vas a mejorar del dolor. Pero cuando empecé a entender que el dolor iba muchísimo más allá y que al paciente se le cambiaba toda su estructura de vida y que el dolor se convertía en lo más importante en su vida, empecé a ver cómo los pacientes empezaban a utilizar el dolor para, digamos, tener una cercanía con la familia, evitar que las hijas se fueran. Tengo un ejemplo que les quiero contar y es una paciente que una vez se le diagnosticó una porfiria de una manera errónea, pero no errónea, sino que descarte, ¿cierto? Es una enfermedad que es muy difícil de diagnosticar y ella tenía 2 hijas y sus 2, las tiene, es una mujer, Sandra, tiene 2 hijas y se había separado de su pareja y al estar con la enfermedad, sus hijas se mantenían muy pendientes de ella. Entonces ella era súper creativa en mantener esa relación, ¿sí me entiendes? Y si no usaba una cosa, no usaba la otra, y jugaba todo el tiempo con ellos, se hospitalizaba, y en fin, hacía muchas cosas. Un día se le hizo un estudio genético y se le desmontó la enfermedad, y le dijo, Sandra, tú no tienes porfiria. Se le vino el mundo encima. Claro, a partir de ahí surge lo que llaman la angustia, que es una cosa muy ruda. Estoy seguro que lo que a ella le pasó fue horrible. Se intentó suicidar. Claro. No puedes con eso. El diagnóstico fue una forma de orden. Y a partir de ella de allí hizo su acto creativo, ¿verdad? Reordenó las piezas y dijo, aquí las cuentas me dan de esta forma. Mientras yo siga haciendo esto, todo bien. Señora, usted no es el horror. Y yo creo que qué interesante este caso, la verdad. Me parece que es como una cosa muy, muy rica que creo que conviene mirar muchos detalles para seguir aprendiendo a lo largo de la vida acerca de eso. Porque, así como mencionaba hace un rato, el dolor también es un lugar en el que la gente se refugia, se esconde, se guarda. Y quizá lo aprendieron a veces en la infancia, como un primer acto creativo con pocos recursos que tenía. Y luego el trabajo de la adultez es emanciparse de esa forma de creatividad. Y decir, ¿cómo yo lo miro desde otro ángulo? Allí quizá el acompañamiento para que el otro pueda mirar cómo puede seguir existiendo sin esa muleta que se inventó, me parece que es como el gran desafío. Sí, eso es muy frecuente, que lo vemos muchas veces, y por eso también digo que el trabajo de nosotros no es como quitar el dolor o quitar la condición, porque eso sería como mutilar esa parte creativa, sino acompañar. Porque muchas veces encuentras personas que no quieren soltar esa muleta, porque eso representa una parte muy importante de su identidad. Entonces ahí es muy difícil, es como, yo diría como, pues, pero ¿qué más hago? Pero hay algo importante, más que el ¿qué más hago? Y es que
partir de una premisa muy sencilla, que yo creo que los profesionales que trabajamos en esta área solemos pasarle por encima. El primero que tiene que elegir qué va a hacer con su dolor es él, Sí. el que asiste a la sesión, ¿no? Él es el primero. Porque habrá quien quiera seguir sintiendo algo de dolor, habrá quien no, Nosotros tenemos que mostrarle opciones. Nosotros tenemos que mostrarle diferentes maneras, pero no podemos partir de la premisa de que el dolor o hay que eliminarlo, ¿no? O o el otro tiene que en efecto sentirlo. Eso es una decisión de cada quien. Podemos estar hablando de dolores físicos o psíquicos. Hay gente que llega a mi consulta y quiere sostener sus dolores. Y yo no soy quien para decirle que no los puede sostener, eso es su existencia. Si quiere sentir dolor el resto de su vida, que la sienta. Pero aquí no se va a engañar diciendo que no está buscando el dolor. ¿Tú crees que cuando se genera ese sufrimiento, porque efectivamente la gente no llega a donde uno diciéndole, yo quiero sentir el dolor, o sea, por el contrario llegan diciendo, quíteme este dolor, pero muchas veces, como tú por ejemplo te puedes dar cuenta en consulta que esas personas quieren, entre comillas, inconscientemente seguir sintiendo ese dolor. ¿Habrá alguna forma como de evitar ese sufrimiento o de encontrar esa parte, que se encuentre esa parte que dice, quíteme ese dolor, con esa parte inconsciente que dice, yo quiero seguir aquí? Si eso se encontrara, el sufrimiento entre comillas, pienso que se quitaría, pero hay una forma como de encontrar eso de una forma más fácil. Mira, lo que pasa es que a ustedes les gusta meterse en los grandes dilemas de la historia de la humanidad, cosa que me parece muy bien. Entendiendo primero que el sufrimiento humano es ineludible, no hay forma de no sufrir, partamos de esa premisa. Hay un sufrimiento que podemos eludir y hay un sufrimiento que no. ¿Por qué? Porque la existencia sensible está abierta al sufrimiento, siempre, siempre. Todo ser sintiente puede sufrir. Ahora, hay un grado de sufrimiento que nosotros añadimos, que es este del que les hablaba, que decía que es una satisfacción displacentera. Es una búsqueda de esa cosa que nos hace sentir que algo no puede parar de hacerse y que a su vez puede doler, puede dañar, puede traer ruina, puede destruir. Eso es algo que tenemos los seres humanos. Y pocos se atreven a mirarlo o a reconocerlo. Pero es fácil de ver. Uno entra a cualquier edificio de CrossFit y uno lo ve ahí, ¿no? O me acompañan a mí al Jiu-Jitsu y lo veo. Mira, este está tocando a este otro. Y este tiene la rodilla mala y este... sí, eso se ve. Lo que pasa es que tenemos formas condenables socialmente y formas no tan condenables. Lo que suele hacer la psicología más convencional es llevar todo este departamento a lo más socialmente tolerable. Yo creo que no hay que apurarnos tan rápido, ¿no? a querer llevar la cosa a algo que los demás acepten. No, yo creo que el sujeto tiene que mirarse, tiene que conocerse un poco más profundamente y entender qué es eso que está ahí adentro y de qué maneras empuja, en qué direcciones. Porque cuando la cosa también se vuelve consciente, cuando aprendemos a mirar ese lugar, empezamos a tomar decisiones mucho más interesantes. No intentamos expulsar esta idea de que yo estoy aquí intentando sentir unas cosas raras en el cuerpo que no tienen nada que ver con placer. No, yo lo reconozco, le doy lugar y de repente veo qué hago con ellas. Quizá no sean tan socialmente aceptables. No sé, de repente el BDSM no es tan socialmente aceptable en algunos contextos, pero a algunos sujetos les funciona y van y se caen a palos con la pareja y no sé qué, y la ahorcan y lo vienen del techo y les funciona bastante bien. Quiero que pensemos que esta cosa está para ser vista y que cada ser humano haga un acto creativo desmarcado de lo que los demás han inventado para ver qué hace con eso. El psicoanálisis es en parte un marco para poder crear sin alguien que te esté interrumpiendo diciendo no, pero tú deberías unirte a los del CrossFit. Digo, es una opción. Esa es bastante dolorosa, el CrossFit, pero hay muchas otras. Sí, exacto. El triatlón. Es obvio. Creo que no. Y creo que hay que mirarlo con menos miedo, ¿no? Uno también asiste a estos espacios para sufrir un poco, de una manera en la que se encuentra algo de goce. Yo creo que ese sufrimiento, o no sé por qué a mí me genera tanta incomodidad la palabra sufrimiento, pero
siento que es como una forma de sentir la vida, o sea, como de sentir que estamos aquí. Y puede que eso, pues para los que hacemos triatlón o para los de CrossFit o Jiu-Jitsu que van y se ahorcan, pues que tú dices que es algo más socialmente aceptado, puede que sea muy equiparable a lo que las personas tienen dolor. Pero hay algo muy diferente que es la voluntad. O sea, tú vas a CrossFit, a Jiu-Jitsu, corres una maratón por voluntad, pero tú no tienes, no sientes dolor por voluntad o no conscientemente. Me parece que el término apropiado es ese último, porque no es casual. Digo, alguien puede elegir 1000 maneras de sentir logro, por ejemplo. 1000 hay en el planeta que no generan dolores. Te las puedo citar una tras otra, ¿no? De pintar, componer canciones, no sé qué. No es una casualidad que elijamos 3 deportes, porque el triatlón implica 3 elecciones, que duelen una y otra vez en el cuerpo de manera incesante, constante. Es una especie de dolorcito familiar. Esa cosa allí funciona de alguna manera. Es como entender que eso no está por un error, está muy bien calculado, porque esa estructura inconsciente es bastante creativa y elige allí en donde se puede satisfacer lo que hay que satisfacer. Pudiste haber elegido el ajedrez, pero no. Y ahí también hay un desafío y no sé qué, pero quizá hay menos dolorcito en el cuerpo. Ese dolorcito hace parte del cóctel. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, una persona que tiene dolor crónico, por ejemplo, también lo está eligiendo desde un punto inconsciente? No me gusta generalizar. Primero, yo no creo que todo el mundo apunte a... No podemos describir al sujeto a partir del síntoma. Esto creo que es un error garrafal de una forma de medicina que se fue simplificando absurdamente, ¿no? Sí. Como mirar el síntoma y decir, entonces el sujeto que hay detrás es este. No funciona así. A mí me parece que he llegado a muchos síntomas en donde los sujetos no se parecían. Y tú puedes ver 100 fobias distintas que no tienen nada que ver una con otra. Lo mismo 100 relaciones con el dolor distintas. Ustedes que lo ven cotidianamente, estoy seguro que no ven el mismo caso una y otra vez. Habrán casos que no fueron elegidos de manera inconsciente. Casos en donde la vida literalmente les atropelló. Y luego toca ver qué hago con eso. Cuando hablo del tema del CrossFit y todo esto, hablo de lo que llamamos en psicoanálisis compulsión a la repetición. Algo que se ve de toda la vida, que se viene expresando una y otra vez sin cesar y que va encontrando, como un río, el cauce que solo puede reconocer, que le resulta familiar en las distintas circunstancias. Entonces, hago más referencia a la cosa que se repite insistentemente a lo largo de la vida, esas maneras particulares de conseguir displacer que están allí y que a veces van haciendo metáfora de un lado al otro, ¿no? Recuerdo siempre este caso en la universidad, una amiga que le estaba hablando a su profe de cómo había dejado de chuparse el dedo, y luego nos habló de su uso del cigarrillo y del piercing en la lengua, y empieza a hablar de un montón de síntomas que ocurren en la boca y que están allí diciendo como una especie de apuntadora que hay algo, que la infancia está buscando algo, y ese algo no necesariamente es un chocolate, ¿sabes? Es un cigarrillo, es el piercing que atraviesa y duele cuando lo hace. Hay como una incesante búsqueda de algo. Ok. ¿Tú crees que cuando uno hace consciente de pronto esa búsqueda, porque yo siento que muchas veces hay conflicto entre esa búsqueda, porque si uno es consciente o voluntariamente, pues en el plano racional, como de eso, como listo, yo hago esto porque me gusta, porque sé que sufro, pero estoy bien, estoy tranquila, pues como que un espacio más liviano. Pero cuando tú luchas contra eso, o como que dices, yo hago esto, pero no quiero hacerlo, o sea, como uno cómo puede fusionar esas cosas para dejar de sentir ese rechazo o esa incomodidad. A mí me gusta de lo que venías describiendo, primero que los seres humanos sepan que no están buscando solo placer. Eso me parece fundamental. Eso puede ocurrir dentro o fuera de la terapia. Que alguien sepa que a nosotros no solo nos mueve el placer, amplía su visión de lo humano.
porque inmediatamente muchas cosas hacen sentido que no hacían sentido antes. Si estuviésemos nosotros solo buscando placer, la vida sería bastante más sencilla. Sería mucho más simple. Quizá no hubiésemos alcanzado este grado de complejidad de la civilización. Tenemos este grado de complejidad porque es que hay muchas cosas que no se responden desde el principio del placer. Es algo muy lindo que nace con Freud a comienzos del siglo pasado y que nos dice, mirémonos más ampliamente. Aprendamos que el ser humano es un poquito más rico. Entonces, yo creo que la primera ganancia es eso. Y eso puede suceder dentro o fuera de una consulta. Ahora, yo creo que, como la terapia decía, es un acto creativo. Hay que elaborar qué hago con esta cosa. Eso siempre será una tarea pendiente. Es decir, quien llega y reconoce en sí que está buscando algo que le daña, tiene que preguntarse, ¿qué hago con esta cosa? Y tiene que hacer el acto creativo. ¿Será que yo puedo reencauzar este río en alguna dirección que me traiga menos daño? ¿Que me lastime un poco menos? Insisto en que había una respuesta como encauzada por lo social. La psicología muchas veces termina siendo solo un brazo como del establishment para que las personas vayan a los rinconcitos en donde son socialmente aceptados. Yo creo que el desafío no va por ahí, sino preguntarnos verdaderamente qué hago con esta cosa. Yo estoy aquí lastimándome. Pasa con adicciones, pasa con relaciones, pasa con formas de trabajo, pasa con la manera de relacionarse con el cuerpo, así como íntimamente, sin que haya nadie más presente. ¿Sabes? No se me arranco el pelo. Todas estas formas asoman algo de displacer. Qué bonito que cada sujeto pueda confrontarse y decir, tengo pendiente un acto creativo aquí. ¿Qué hago con esta? Esa pregunta es conectar con ese deseo. Mira, el deseo puede responder algo de eso. Yo no sé si siempre. El deseo puede dar una dirección a veces para crear un marco. Por ejemplo, mi deseo me ha señalado en función a algunos deportes que me traen dolor, ¿no? Yo también hice maratones de 42 y no sé qué, y me destruí las rodillas, y el cuento que ustedes conocen. Y hoy estoy entendiendo que quizá el jiu-jitsu es un poco más noble para mí en este momento de vida. Y sí, como dije, me ahorcan y a veces siento que está a punto de romperse una articulación, pero es a punto, y ese a punto me encanta. Ese es el placer. Me encanta. No sé si es el placer, es el displacer. Es el displacer. Es el displacer que se siente como una satisfacción, ¿no? Y uno amanece y está como medio raro, y cuando se mueve en las mañanas hay cosas que todo eso está dentro de la cuenta. No es un error. Yo siento que muchas veces cuando tú dices, y me parece muy, muy interesante eso que dices, que el ser humano no siempre está buscando placer. Muchas veces buscamos también ese displacer, pero muchas veces rechazamos eso. Puede ser por vergüenza. Claro. Y esa vergüenza... La vergüenza también es un lugar común de los seres humanos para regodearse en el displacer. Es decir, muchas cosas se hacen para poder sentir vergüenza. Esto quizás sea una manera muy radicalmente distinta de ver las cosas, pero es muy común, por ejemplo. He tenido muchas personas que llegan a consulta por problemas con el juego, ¿no? La ludopatía y tal, y perder dinero. Primero que si alguien trabaja con personas que tengan problemas de juego, notará que las personas no van a ganar, van a perder. Si fuesen a ganar, cuando ganan se van. No, ellos van a perder, no se van hasta que pierden. Hasta que pierden, todo lo que puedan perder, ¿no? Está como este acto de llevarse al límite y más allá. No es que se está buscando algo que me traiga un pico de tal cosa. No. Es que tiene que venir el bajonazo. Si no, no hace chiste. Si no, no funciona. Quiero que miremos que la óptica, incluso de la vergüenza, queda muy bien, por ejemplo, con esos sujetos. Se van a casa solo cuando pueden sentir vergüenza. Si ganaran, no la sentirían. Y se ve mucho en usos de sustancias problemáticos, como a veces se pone la vergüenza como un lugar al que revisitar. ¿Por qué? Porque históricamente me he relacionado con la vergüenza, porque es que empecé a sentir vergüenza desde que era niño y ese era mi lugar, porque es que en mi familia yo soy el que siente vergüenza, porque bla, 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 bla. Y como los seres humanos prefieren lugares que conocen antes que el placer. El lugar común. Claro, sí. Si yo me sé nombrar allí en la vergüenza,
entonces yo haré cosas el resto de mi vida para sentir vergüenza. De eso está lleno el mundo. Ese es el lugar de identificación donde el sistema nervioso se siente seguro, lo conocido. La palabra seguro me gusta conocido. La palabra seguro es a veces sí, a veces no. Hay gente que no se siente segura, pero se conoce. Es muy curioso. Lo digo porque hay circunstancias muy extremas, ¿no? Hay personas que tienden a lugares muy inseguros una y otra vez, se llevan al límite, se ponen en circunstancias en donde las cosas siempre salen mal, se van con el tipo que las golpea una y otra vez, aunque puede elegir, ¿no? Se pone en situaciones de riesgo todos los viernes en la noche y se mete con la gente con la que no es y lo hace una y otra vez. Yo creo que el sistema nervioso no se siente necesariamente seguro, pero sí conoce. Es como si hubiese un guión. Y los seres humanos son muy hábiles para repetir los guiones que les dieron constitución. Más que incluso la búsqueda de placer. Y cuando hay personas que viven para el placer, porque las vemos todo el tiempo, ¿cierto? En el juego, en la drogadicción, en la adicción al sexo, que están siempre en búsqueda de algo más. ¿Por qué nunca lo logran? ¿Por qué crees tú que por más lleven las situaciones al límite, al final se sienten totalmente vacíos, a pesar de que viven en un supuesto goce? Pues porque finalmente el placer se supone que les va a generar un goce. Bueno, aquí hay algo importante que entender cuando el placer es la única cosa, en apariencia. Esto va a traer grandes líos, porque dijimos al comienzo, el sufrimiento es ineludible. Si usted está intentando expulsar, como me decía alguien que en estos días se separó, me dijo que cada vez que le venía la cosa de haberse separado, buscaba una satisfacción. Si tu respuesta es buscar placer, cada vez que medio se te asome algo que no sea placentero, va a pasar varias cosas. Uno, va a terminar cansado de tanto movimiento. Dos, te vas a encontrar con los límites del placer que son inherentes a la condición del placer. El placer es finito, como toda sensación. No transforma nada en el ser humano. No hay ningún placer que a ti te transforme. Tú puedes tener el mejor orgasmo de la historia de la humanidad. Al otro día, eres más o menos el mismo. Y los seres humanos estamos intentando esa transformación a veces a través del placer. Algo que anule la condición humana y no me haga sufrir más. Cuando tú hablas de toparse con ese vacío, es toparse con los límites del placer. Es haber querido que el placer fuese otra cosa que nunca va a ser. Es una decepción. Claro. Es una decepción eterna, ¿no? Y es muy profunda, es una decepción estructural. Entonces, ¿qué es? Si alguien sigue buscando en esa vía, empieza a buscar algo que ya no es placer. Cuando hablabas de la adicción pocas veces tiene que ver ya en algún punto con placer. Afortunadamente mi consulta está repleta de personas que tienen problemas con sustancias, y digo afortunadamente porque muy pocas veces consiguen profesionales que les ayuden. Y es muy rápido detectar que esto no es una cuestión de placer. No es que esta persona está sintiendo tanto placer que no sabe qué hacer. No. Cuando alguien, no sé si ustedes lo han conocido, de repente, pensemos las muy sencillas, con el cigarrillo. La mayoría de las personas que tienen un problema con el cigarrillo te dicen, la estoy pasando mal, ¿sabes? Me encantaría no fumar. La verdad, la paso terrible. Hay algunos que ya dejaron de sentir placer. Hay algunos que solo sienten los estragos. Yo los veo comúnmente en mi consulta y me dicen, no me hace. Lo que yo me metía antes, me tengo que meter el triple y ni siquiera estoy sintiendo. Solo siento el agite, ¿no? El malestar al día siguiente, pero no puedo parar. Y sería bastante necio insistir en el caso de que es un asunto de placer. No es un asunto de placer. Es un asunto que se explica por otro lado, insisto, más ampliamente. Hay una búsqueda de otras cosas. ¿Qué estás buscando allí? ¿Cómo se atiende eso? Afortunadamente yo he visto también en consultas personas que llegan con una seria dependencia a una sustancia, por ejemplo, tan compleja como la coca o la combinación de sustancias que hoy representa el TUSI, que es muy común, ¿no? Y que cuando uno no se enfrasca en que esto es un asunto de placer y que él no sabe renunciar a su placer, sino que uno empieza a mirar la historia como de manera más amplia, aparecen oportunidades nuevas para hacer un abordaje.
uy, cómo esto se relaciona con tu vergüenza. Y ahí está el acto creativo. Ahí vemos cómo en la terapia tenemos el acto creativo. Muy interesante. ¿Qué más quieres preguntar? No. Tom, ¿algo más que nos quieras contar? Mira, yo, más que contar, me gustaría que este espacio haya invitado a todos los que nos vieron, nos escucharon, a preguntarse al servicio de cuál fuerza que habita dentro de sí está su creatividad hoy, ¿no? Me levanto en la mañana, respiro, reconozco mi cuerpo, que además es un muy lindo ejercicio. Uy, tengo cuerpo, tengo mano, tengo piel, tengo ojos, wow, qué maravilla esta cosa de ser humano. Y mi espacio. El espacio. Tengo un espacio vital, habito esta cosa. Bueno, a partir de aquí empieza un acto creativo, quiera o no quiera. ¿Al servicio de qué fuerza va a estar esta cosa? ¿De la que me lleva a la destrucción? ¿De la que me autosabotea, me latiga? ¿Creo todo ese escenario, esa parafernalia, esa producción, esa obra de teatro macabra? ¿O me invito a crear otra cosa? Y puedo empezar con un pequeño gesto, una pequeña cosa. Algo que me recuerde que la vida no cesa de escribirse. Yo puedo elegir si todos los días repito el mismo guión porque es el que me sé. O puedo escribir una línea nueva. Sería eso. Espectacular. ¿Qué nota? La más bonita reflexión. Tom, gracias por estar aquí, Muchas por este gracias. espacio. Una conversación muy bonita. Y bueno, los invitamos a que nos sigan escuchando y los esperamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que cada día es una oportunidad para escucharte, cuidarte y encontrar el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando cómo podemos tener el prototipo de una mejor vida.